¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Eduardo Tapia, integrante del grupo número 4 de la materia de Psicología Jurídica. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las estructuras psíquicas, goce y responsabilidad en el comportamiento delictivo, análisis psicológico y jurídico de un caso real. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Jonathan Apolinario, Joana Estrada, Yamile Rosado, Eduardo Tapia y Dayana Velasco. Entonces, a continuación vamos a presentar la primera diapositiva. Bueno, en la primera diapositiva vamos a hablarles exactamente una breve introducción del trabajo que hemos hecho, en la cual podemos decir que el comportamiento delictivo es algo muy complejo y tiene muchas causas. Según Fariña, Vázquez y Arce 2011, el comportamiento antisocial no se puede entender solo por un solo factor, sino que es el resultado de múltiples factores diferentes que se combinan, como lo biológico, lo psicológico y también lo social. Entonces, todos ellos se relacionan de una manera muy especial. No se trata solo de un impulso irracional, sino de algo mucho más profundo. Como explica Tenlars 2008, quien dice que el criminal busca algo más en sus crímenes, como el control total sobre su víctima en este caso, ¿no? Este análisis se enfoca en el caso de Jeffrey Dahmer, un asesino serial muy conocido que incluso tiene una serie, y vamos a estudiar cómo sus problemas psicológicos, su vida personal y su comportamiento delictivo están conectados. Usaremos una mezcla de psicología, psicoanálisis y también derecho para entender mejor sus crímenes y de esa manera también entender por qué la ley lo trató como lo hizo. Entonces, a continuación vamos a pasar con la segunda diapositiva, por favor. Bueno, en la segunda diapositiva específicamente les voy a hablar acerca de lo que es el enfoque psicoanalítico. Desde el psicoanálisis podemos entender el caso de Jeffrey Dahmer de manera un poco más profunda. Tenlars nos dice que los criminales no actúan solo por simples impulsos irracionales, sino que lo hacen porque buscan satisfacer algo que no pueden resolver de manera normal como lo hacen las otras personas. En el caso de Dahmer, su psique estaba muy afectada por la falta de una figura paterna estable y también por los problemas emocionales que éste tenía con su madre. Entonces, esto hizo que él necesitara controlar la situación y dominar a sus víctimas para sentirse completo. Dahmer no veía a sus víctimas como personas, sino como objetos. En este caso, tenía que controlarlos y dominarlos, lo cual estaba relacionado con su trastorno psicótico. Su goce específicamente o satisfacción, como también se lo puede conocer, no venía solamente del acto de matar, sino que en este caso de hacer de que sus víctimas fueran completamente pasivas, anulando su humanidad para siempre, porque como lo decía, él tenía que mantener un control estricto sobre cada una de sus víctimas, a las cuales no los consideraba como personas, como sujetos, sino más bien como objetos. Entonces, eso es lo que puedo decir con respecto al enfoque psicoanalítico. ¿No? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva específicamente vamos a hablar acerca de los factores biológicos, psicológicos y también los sociales. El comportamiento de Dahmer también se puede entender mejor si pensamos en la interacción de estos factores. Como ya lo mencioné, Fariña 2011 explica que el comportamiento delictivo no se puede reducir a un único factor, sino que es el resultado de una mezcla de muchos elementos, que en este caso son los biológicos, los psicológicos y también los sociales. En el caso de Dahmer, creció en una familia disfuncional. Su madre tenía problemas emocionales y su padre era una figura ausente. Entonces, todo este tipo de problemas, especialmente en ese hogar disfuncional, le causó muchos problemas para poder formar relaciones afectivas estables y más que nada saludables. Además de eso, a medida que crecía, el aislamiento y el rechazo social fueron empeorando sus problemas, lo que contribuyó fuertemente a su creciente psique trastornada. El alcoholismo también y su obsesión con los cadáveres de animales, que comenzaron desde muy pequeño, desde niño, fueron factores que de una u otra forma empeoraron su situación. Con el tiempo esto llevó a la violencia y así fue que Dahmer empezó cometiendo un asesinato sin planearlo, porque no es que él lo planeó previamente,
pero luego sus crímenes se volvieron más organizados y con un patrón muy claro, que era el de controlar la situación. O sea, él pensaba muy bien exactamente cada una de las cosas que hacía. Y bueno, a continuación los voy a dejar con mi compañero Jonathan Apolinario. Muchas gracias. Bien, con lo que ya ha presentado mi compañero y entrando un poco más a profundidad al caso de Dahmer, como tal, como bien lo mencionó, su primer asesinato fue a sus 18 años, donde comenzaron sus crímenes como tal, producto de tal vez impulsado por una pulsión. Luego pasaron varios años antes de cometer sus siguientes crímenes y poco a poco fue planeándolos hasta entrar a su, como bien dice, podría decir, racha de asesinatos como tal. Sin diapositiva, por favor. Bien, para poder comprender mejor esto y para no ser muy larga tampoco la exposición, es bueno ir asociando cada componente de la historia junto con su estructura subjetiva o su configuración como tal, que en este caso nosotros, como bien se mencionó anteriormente, relacionamos que es una estructura psicótica con suplencias perversas. Para esto no solo nos ayudamos de los dos autores antes mencionados, sino que incluimos un libro más que es el Manual de Psicopatología. Considerando cada uno de estos puntos, llegamos a esta conclusión. Eh, Bien, de acuerdo a cada uno de estos postulados, podemos decir que el inicio psicótico de Dahmer comienza desde su familia, ya sea por la ausencia de una madre y una figura a una materna y paternas inestables, a una ausencia de una figura materna y la ausencia de una figura que ponga una ley, que en este caso sería el padre. Así se afecta al desarrollo de su identidad y como tal crea un mundo interior cargado de fantasías. El alcoholismo como tal sirvió como un síntoma para mantener en control la pulsión hasta los 18 años, donde tuvo su primer brote psicótico o su primer asesinato impulsado por la pulsión. Aquí es donde comienzan a manifestarse estos delirios asociados tanto a rituales, a rituales o delirios religiosos, los cuales se evidencian en su posterior creación de un templo como tal. Él no reconoce a un sujeto como alguien que tiene deseo, sino que lo reconoce o lo quiere tener bajo su propio control, cree que todavía puede formar parte de él mismo. Después de de su primer asesinato, Delirio lo mantuvo en control hasta su nueva ruptura en el año 1987 y como tal, para satisfacer su goce, reunió una serie de mecanismos perversos, de ahí de las suplencias perversas. Tales son la estrangulación, el acto sexual con cadáveres, lo que se llama necrofilia como tal, y no se evidencia como tal un límite ya sea entre él y el exterior, ya porque él manifiesta o en el caso se manifiesta que se alimentaba con los restos de cadáveres en como tal un intento de dominio o control sobre el otro donde lo buscaba conservar desde adentro. Continuando un poco más con la siguiente diapositiva, ya entrando a un punto más de vista jurídico, como tal, el juez dictaminó que su caso era imputable, ya que él comprendía la ilicitud de sus actos y podía controlarlos. El juez en este caso no consideramos que esté equivocado como tal, ya que de acuerdo a experiencias de psicoanalistas como tal, se ha evidenciado que hay ciertos psicóticos que reconocen una ley, reconocen que ciertas acciones están mal, siempre y cuando estén estabilizados. Es lo cual pasó con Dahmer como tal. Durante su periodo después del primer asesinato de 18 años, él estuvo estable en los que tenía esas tendencias o ese impulso hacia cometer algo, estos crímenes debido a su delirio, sin embargo, estuvo bajo control. Y bueno, en este caso consideramos que el juez no se equivocó como tal de decir que él sí lo comprendía. Sin embargo, este, comete tal vez cierto grado de error, se podría decir, en el hecho de no considerar su psicosis como tal,
sino que simplemente condenarlo a prisión sin tomar o tener ciertas medidas que puedan tal vez controlar, ya sea a través de la psiquiatría, entre otras cosas, al paciente dentro de la cárcel o como terapias como tal. Eh, Bien, entrando un poco más o reflexionando sobre lo antes mencionado, ya entrando un poco más al tema de la conclusión, eh, los factores que predominan en este caso son varios, desde su historial familiar, por la inestabilidad de la madre y el padre como tal, luego su estructura o su desarrollo durante toda su niñez, su alcoholismo, eh, pueden evidenciar un alto grado de aislamiento social, lo cual si lo unimos o lo asociamos a las teorías mencionadas tanto por Fariña como por esta otra psicoanalista, eh, nos hablan de que se combinaron todas estas situaciones, estos factores psicológicos, biológicos y sociales y desarrollaron una conducta aprendida de Dahmer como tal. Y en conclusión, podríamos decir desde un punto de vista más jurídico, que es lo que nos compete, es que si Dahmer debía o no ser imputado era algo difícil de responder para la época, dada la gravedad de sus crímenes, dada también las demandas de los familiares de las personas que a él había asesinado, dada todo ese tipo de circunstancias, tanto sociales, contextuales y también individuales por el propio Dahmer y también por la subjetividad de los jueces encargados del caso, hacían que todo esto sea un tema difícil de decidir. Al final, si el juez se equivocó o no se equivocó, no cambiará lo que ya pasó en la historia, pero sí podríamos decir que se invita a pensar e informarse hasta cierto sentido sobre la importancia de tener un conocimiento integral, no solo en un área, sino en varias áreas en la parte jurídica, lo que puede incluir tanto la parte psicológica, las partes sociales, contextuales, biológicas y individuales y subjetivas. Esto con el fin de tal vez tomar mejores decisiones en estos tipos de casos. Y considero que eso sería todo. Muchas gracias.